Mi papá me exigió que comprara un departamento para mi hermana con mi dinero. Me negué, y me vengué de toda mi familia después de 10 años siendo su cajero automático. Mi historia no empieza con una gran pelea ni con una traición visible. Empieza con pequeñas renuncias que, al principio, parecían normales. Cosas como pagar la cena familiar, porque tú ganas más, adelantar dinero para una emergencia que nunca se devuelve, o cubrir la universidad de tu hermana porque ella todavía es joven y tú ya estás encaminado. Lo fui aceptando todo, uno a uno, como quien no quiere hacer olas. Pero lo que empezó como ayuda terminó siendo explotación. Crecí en una familia de clase media que siempre vivió por encima de sus posibilidades. Mi papá es el tipo de persona que se preocupa más por lo que piensen los demás que por el saldo en su cuenta bancaria. Mi mamá nunca tuvo mucho peso en las decisiones, y mi hermana menor, Clara, fue la reina desde que nació. Siempre había excusas para justificar sus caprichos. Yo, en cambio, aprendí que si quería algo, tenía que ganármelo. Conseguí becas, trabajé mientras estudiaba, y logré graduarme con honores en ingeniería. A los 25 ya tenía un buen puesto en una empresa tecnológica, y aunque no era millonario, ganaba lo suficiente para vivir bien. Pero apenas empezó a entrarme dinero, mi familia encontró formas de vaciarme el bolsillo. Primero fue el auto de mi hermana. Luego el tratamiento dental. Después el viaje de graduación. Y siempre era lo mismo, solo esta vez, cuando ella trabaje, te lo va a devolver, eres el mayor, tienes que dar el ejemplo. Al principio no protesté. Me sentía responsable, como si fuera mi deber mantener el equilibrio. Pero con cada favor, sentía que perdía algo de respeto, de espacio, de mí. El punto de quiebre llegó un domingo cualquiera. Habíamos ido a almorzar a casa de mis padres. Todo parecía normal. Clara hablaba sobre su novio, mi mamá preguntaba por mi trabajo, y mi papá servía vino con esa sonrisa que usa cuando viene con un golpe disfrazado de conversación. En un momento, bajó el tenedor, me miró y dijo: Hijo, estuve pensando, ya que estás tan bien económicamente, deberías comprarle un departamento a tu hermana. No lo preguntó. Lo afirmó. Como si fuera lo más lógico del mundo. Pensé que era una broma. Reí, nervioso. Pero su expresión no cambió. Papá, ¿de qué estás hablando? Mira, Clara necesita estabilidad. Está cansada de alquilar. Y tú puedes ayudar. No es tanto para ti. Un departamento modesto, algo accesible. ¿Qué son unos años de hipoteca para ti? Clara no dijo nada. Solo miró su plato, como si ya supiera que esa conversación iba a pasar. ¿Y por qué no lo pagan ustedes? Pregunté, aún conteniendo la rabia. Nosotros no podemos, y tú siempre has estado para la familia. No vas a negarte ahora, ¿verdad? Me levanté de la mesa. No grité. No golpeé nada. Solo dije: no. La palabra cayó como una piedra en el agua. Silencio absoluto. Mi madre murmuró pero si siempre has ayudado, y mi padre frunció el ceño como si hubiera ofendido a la familia entera. Esa fue la primera vez que dije que no. Pero no sería la última. Salí de esa casa con el corazón en llamas. No por la petición en sí, sino por la certeza de que nunca me vieron como hijo, sino como recurso. Como proveedor. Como una solución con patas. Ese día, tomé una decisión silenciosa, iba a saldar todas las cuentas, pero no con dinero. Después de esa comida, no volví a casa de mis padres durante semanas. Tampoco respondí los mensajes de mi madre ni los intentos de mi hermana de justificar la propuesta. Según ella, papá solo lo decía porque sabe que yo no puedo sola. Ese era siempre el discurso: Clara no puede. Clara es sensible. Clara necesita ayuda. ¿Y yo? Yo era el que podía con todo. Esa noche, sentado frente a la computadora, hice algo que postergaba desde hace años. Abrí una hoja de cálculo y comencé a anotar cada peso que había puesto por mi familia desde que empecé a trabajar: préstamos, regalos forzados, pagos temporales, gastos compartidos que terminé cubriendo solo. La cifra final me dejó helado. Había pagado, entre otras cosas, un auto usado para Clara. 3 años de universidad privada. 2 mudanzas. Vacaciones familiares en las que fui el único que puso dinero. El arreglo del techo de la casa de mis padres. Varios meses de alquiler cuando mi papá se quedó sin empleo momentáneamente. Un préstamo que saqué a mi nombre para ayudar con una emergencia que jamás me devolvieron.
La cifra superaba los $47,000. Sin contar intereses. Sin contar los años de frustración y el desgaste emocional. No era solo el dinero. Era la lógica con la que lo daban por hecho. El modo en que habían dejado de agradecer para simplemente esperar. Como si fuera mi rol asignado por nacimiento. Ese fue el momento en que decidí cortar el ciclo, pero hacerlo bien. No con rabia. No con gritos. Con frialdad quirúrgica. Mi primer paso fue hacer un cambio legal, separé mis cuentas, abrí una sociedad para mis ingresos principales y registré mi nuevo domicilio en una dirección que solo conocían un par de amigos. Quité el acceso que mi madre tenía a mi cuenta secundaria, porque sí, lo tenía, y suspendí todos los pagos automáticos que había dejado configurados hacía años para ayudarles con sus facturas. La primera llamada vino a los 3 días. Hijo, no llegó el pago del gas, dijo mamá. Ya no me encargo de eso, respondí. Pero siempre lo hiciste. Y ya no lo haré más. No colgué. No levanté la voz. Solo mantuve el tono firme. Por dentro, temblaba, pero por fuera, era hielo. A las semanas, vino el drama. Mi hermana publicó un mensaje pasivo-agresivo en redes, insinuando que había gente egoísta que se olvida de la familia cuando tiene dinero. Mi padre me mandó un audio larguísimo, donde entre líneas me decía que le había fallado como hijo. Respondí con silencio. Y a la vez, empecé a mover las piezas que llevaban años estancadas. Sabía que si quería alejarme del todo, no podía dejar cabos sueltos. Y uno de esos cabos era la casa familiar. Mis padres vivían en una casa heredada por mi madre, pero la habían hipotecado varias veces para cubrir deudas. Yo, en un acto de buena voluntad, cuando aún creía que eso arreglaba las cosas, había pagado una parte del crédito años atrás. Legalmente, eso me daba derecho sobre una porción de la propiedad. Nunca lo reclamé. Hasta ahora. Contacté a un abogado. Le expliqué la situación, mostré los recibos. Me dijo que, si quería, podía iniciar un proceso para forzar una venta parcial o negociar una salida. No quería echarlos. Pero si necesitaba que entendieran algo, no soy su solución financiera. No más. Al mismo tiempo, una oportunidad apareció en mi vida. Una empresa extranjera me ofreció un puesto en su sede en otro país. Mejor sueldo, más beneficios, y, lo más importante, distancia. Lo pensé unos días. Y cuando finalmente acepté, no le avisé a nadie. Solo me mudé. Me fui sin cena de despedida, sin drama, sin llanto. Dejé todo arreglado, vendí lo que no necesitaba y puse en pausa lo que debía. La noche antes de volar, miré por última vez la ciudad donde había entregado tanto. Y por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí alivio. Llegué al nuevo país con 2 maletas, una computadora portátil y una tranquilidad que no conocía. Era un lugar frío, de calles amplias y desconocidas, donde nadie sabía quién era yo. Nadie esperaba nada. Nadie me debía nada. Y por primera vez en mi vida adulta, no sentía la presión de sostener a nadie más que a mí. Los primeros meses fueron duros. Adaptarse a una nueva cultura, lidiar con un idioma diferente, hacer todo desde cero. Pero cada dificultad venía acompañada de una certeza poderosa, estaba libre. Y ese tipo de libertad, cuando la pruebas, es adictiva. Mi trabajo me absorbía, pero en el buen sentido. Tenía un equipo respetuoso, un jefe que valoraba los resultados más que las apariencias, y horarios razonables. Empecé a ahorrar, a viajar los fines de semana, a leer por placer. Comencé a descubrir cosas sobre mí que había olvidado. Que me gustaba cocinar. Que disfrutaba caminar sin rumbo. Que no necesitaba estar disponible 24/7 para ser valioso. Pero la paz no duró mucho. Una tarde, mientras salía de una reunión, recibí una llamada con código de mi país de origen. No reconocí el número, pero contesté igual. Era mi madre. Su voz sonaba más débil de lo que recordaba. Me saludó como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo estaba, si comía bien, si hacía frío. Me habló durante 5 minutos antes de llegar al verdadero motivo de la llamada. Tu hermana está buscando un lugar donde vivir. La echaron del departamento porque no pudo seguir pagando el alquiler. Estaba pensando si podrías ayudarla, aunque sea con el adelanto. Sentí una punzada de déjà vu. Era el mismo ciclo, otra vez.
Una petición disfrazada de preocupación, una historia de urgencia emocional, una expectativa de que yo, como siempre, solucionara lo que ellos nunca aprendieron a manejar. Respondí con calma. No, mamá. No puedo ayudarla. Pero hijo, es tu hermana. Está sola. Yo también estuve solo muchos años. Y nadie me ayudó. ¿Cómo puedes ser tan duro? No te reconozco. Porque ahora soy yo. Por fin. Corté la llamada con las manos temblando. No por culpa. Por rabia. Rabia contenida por años de silencios y abusos camuflados como amor. Esa noche, me senté frente al correo electrónico y redacté un mensaje largo. Formal, claro. Lo envié a mis padres y a Clara. Expliqué que ya no formaría parte de ningún plan familiar económico. Que cada centavo que había dado en el pasado lo consideraba cerrado. Que no esperaba que me devolvieran nada, pero tampoco recibiría más pedidos. Les deseaba lo mejor. Pero no más desde mis bolsillos. No hubo respuesta. Pasaron semanas en silencio. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Hasta que un día, mi padre me escribió. No se disculpó. Nunca lo haría. Solo dijo. Pensé que la familia era lo más importante. Me equivoqué contigo. Le respondí con una línea. Sí, se equivocaron conmigo. Pensaron que siempre estaría disponible. Desde ese momento, supe que ya no iba a mirar atrás. Pero mi historia no termina ahí. Porque mientras ellos se hundían en el mismo ciclo de siempre, yo estaba a punto de cerrar la venganza de la única forma que podía dolerles de verdad, con éxito. Con independencia. Y con algo más poderoso que el dinero. Con olvido. En mi nuevo país, el tiempo avanzaba sin el peso de obligaciones impuestas. Cada día sin un mensaje pidiendo favores era una pequeña victoria silenciosa. La distancia geográfica pronto se volvió también emocional, y eso, lejos de dolerme, me liberó. Un año después de mi mudanza, fui ascendido. Pasé de ser un ingeniero más a liderar un pequeño equipo de desarrollo. El sueldo aumentó, sí, pero lo que más me llenó fue el respeto profesional. Por primera vez, sentía que lo que aportaba tenía valor por sí mismo, no por lo que podía resolverle a otros. Con ese impulso, tomé una decisión que había postergado durante años, comprar mi propio departamento. Fue modesto, funcional, en un barrio tranquilo. Tenía luz natural, paredes claras, y lo más importante, no había ni una sola huella del pasado. Cada mueble lo elegí yo. Cada detalle tenía sentido. Me senté en el suelo de la sala vacía el primer día y pensé, esto es mío. Solo mío. Irónicamente, mientras yo construía esa nueva vida desde cero, mi familia parecía seguir en caída libre. Me llegaban noticias sueltas por conocidos. Que mi padre había perdido un juicio laboral. Que mi hermana había vuelto a casa de mis padres tras no poder pagar otro alquiler. Que la casa familiar tenía deudas pendientes. No hice nada. Ya no me tocaba. Hasta que ocurrió algo inesperado, una vieja tía materna murió y dejó una pequeña herencia. Según el testamento, debía repartirse entre los hijos de su hermana, es decir, mi madre, y por extensión, sus herederos. A mí me tocaba una parte. Pero no dijeron nada. Lo supe por un primo lejano que, sin saber que yo estaba fuera del radar familiar, me preguntó si ya había cobrado. Cuando indagué, descubrí que mis padres habían cobrado mi parte en mi nombre. Firmaron usando un poder notarial antiguo, uno que había dejado hace años para facilitar un trámite bancario. Eso fue el detonante. Contacté a un abogado de confianza en mi país de origen y expuse todo, los antecedentes de explotación económica, la herencia, el uso del poder notarial sin consentimiento actualizado. Legalmente, estaban en una zona gris, pero aún había forma de actuar. Y actué. Interpusimos una demanda civil por uso indebido de representación. No buscaba dinero. Buscaba lo simbólico, marcar un límite legal, definitivo. Un cierre. La reacción fue inmediata. Un mensaje de mi madre, largo, caótico, mezclando súplicas con reproches. ¿Que cómo podía hacerles esto? Que estaban viejos. Que Clara estaba pasando un mal momento. Que el dinero no es lo más importante. Respondí con frialdad. Durante 10 años, fui su banco. Ahora soy su lección. Fue la última vez que hablé con ellos. El proceso legal avanzó. No gané una fortuna.
Solo recuperé lo justo, con una orden para que me transfirieran mi parte sin intermediarios. Era un monto pequeño. Pero al recibirlo, sonreí. No por el dinero, sino porque representaba la primera vez que mi familia no pudo decidir por mí. Ese fue el momento en que supe que mi venganza estaba completa. No con gritos. No con escándalos. Sino con algo que siempre habían subestimado, mi capacidad de seguir adelante, sin ellos. La demanda por la herencia fue lo que terminó de romper cualquier puente que quedaba. No hubo reconciliación. No hubo disculpas. Solo una reacción furiosa, como si yo hubiera traicionado algo sagrado. Pero lo único que había roto era el ciclo que ellos mismos construyeron. Después del fallo, el abogado me dijo algo que me quedó grabado. Muchos cortan el contacto, pocos se atreven a dejar un precedente. Lo que hiciste no fue pequeño. No lo hice por venganza legal. Lo hice para que nunca más pensaran que podían decidir por mí con una firma o una llamada. Para que entendieran, de una vez por todas, que el respeto no se exige con la edad ni con el parentesco, se gana. Y ellos lo perdieron hace mucho. Desde entonces, los silencios fueron definitivos. Pasaron meses, luego años, sin más noticias. Y en ese tiempo, construí la vida que siempre quise. Tranquila, estable, sin sobresaltos emocionales disfrazados de problemas familiares. Me volví conocido en mi área profesional, no famoso, pero respetado. Publiqué 2 artículos técnicos, viajé a conferencias, y me invitaron a colaborar con una universidad local. Empecé a enseñar clases una vez por semana. No por dinero. Por gusto. Por dar algo sin que me lo exigieran. También conocí a alguien. A Ana. No quiero hacer de esto una historia de amor cursi, pero sí diré que fue distinto. No porque ella fuera perfecta, sino porque con ella no sentí que tenía que demostrar nada. Le conté mi historia sin filtros. No buscó arreglarme ni juzgarme. Solo escuchó. Cuando terminé, me preguntó. ¿Y todavía te duele? Pensé un segundo y respondí. No. Ya no. Solo me enseñó. Compartimos un departamento que elegimos juntos. Hicimos viajes cortos. Adoptamos una gata callejera que se volvió parte del hogar. Empezamos a hablar del futuro sin apuros, sin presiones. Y por primera vez, ese futuro no me daba vértigo. Me daba paz. Un día, revisando un cajón antiguo, encontré una libreta vieja donde solía anotar todos los gastos que hacía por mi familia. La última entrada tenía casi 5 años. Le mostré a Ana, sonriendo. Este era yo antes de ser yo. Ella leyó en silencio. Luego la cerró y me dijo. Es bueno que lo hayas escrito. Pero es mejor que ya no lo necesites. Y tenía razón. Porque esa libreta ya no era una herida. Era una prueba de cuánto había caminado. Tiempo después, recibí un correo inesperado. No de mis padres. De Clara. Era corto. Un párrafo. Me decía que estaba trabajando en una cafetería, que alquilaba una habitación pequeña, y que estaba empezando a entender muchas cosas. No pedía nada. No se justificaba. Solo decía que, si algún día quería hablar, ella estaba dispuesta. No le respondí de inmediato. Ni por orgullo, ni por dolor. Sino porque sentí que no era necesario. Lo leí, lo agradecí en silencio, y seguí con mi día. Porque esa historia, la que ellos querían que siguiera escribiendo con culpa y dependencia, yo ya la había terminado. Lo que vino después, ya no era revancha. Era algo mucho más grande. Mi vida actual es tan distinta a lo que imaginaba cuando todo empezó, que a veces tengo que recordarme cómo llegué hasta acá. Ya no cargo con el peso de mantener a nadie. No hay llamadas de madrugada, ni chantajes emocionales, ni almuerzos familiares disfrazados de emboscadas financieras. Solo hay silencio. Y en mi caso, eso es paz. Con Ana decidimos comprar una casa pequeña en las afueras. Nada lujoso, pero con jardín y espacio para crecer. Construimos un taller en el fondo, ella es diseñadora gráfica, y yo acondicioné una oficina desde donde hago consultorías en remoto. A veces nos sentamos en el porche a tomar café y simplemente miramos el atardecer. No parece gran cosa, pero para mí lo es todo. Hace poco recibí una carta. Una de verdad, en papel. Era de mi padre. No estaba escrita a mano, sino en computadora, como si hasta en eso le costara implicarse emocionalmente. Era breve.
Decía que había visto una foto mía en un sitio web de tecnología, mencionando un premio menor que recibí por mi labor en automatización de procesos industriales. Felicitaciones frías. Al final, unas líneas que no supe cómo interpretar. Lamento si alguna vez sentiste que te exigimos demasiado. Tu hermana habla bien de ti. Eso fue todo. Sin disculpas. Sin detalles. Sin pedir nada. Solo esa ambigüedad calculada que siempre supieron usar para dejarme en duda. No respondí. No por orgullo. Sino porque ya no necesitaba cerrar nada con ellos. Había hecho mi cierre años antes, con acciones. Con distancia. Con límites. Con el tiempo aprendí que no toda venganza tiene que ser ruidosa. La mía fue silenciosa, firme y consistente. No se trataba de destruirlos, sino de reconstruirme. De tomar cada peso malgastado, cada favor que nunca fue devuelto, cada lágrima tragada en silencio, y convertirlos en cimientos. En fuerza. Mi hermana y yo intercambiamos algún mensaje muy esporádico. No somos cercanos, pero tampoco enemigos. Me dijo una vez que ahora entiende muchas cosas, y aunque no hablamos del pasado, se nota que quiere algo distinto para sí misma. No sé si lo logrará. Pero no depende de mí. Yo ya no soy el hermano mayor proveedor, ni el hijo ejemplar silencioso. Soy solo un hombre que eligió vivir de otra manera. Y si me preguntan si valió la pena. Sí. Lo valió todo. Porque no hay triunfo más grande que salir entero de donde otros querían verte vacío. No tengo una familia perfecta. Ni una historia sin manchas. Pero tengo algo que nadie más me puede quitar, la certeza de que no fui definido por quienes me criaron, sino por lo que hice cuando dejé de complacerlos. Y eso, esa libertad, es más valiosa que cualquier departamento.